Hola a todos y todas los que escuchan el lado B o los que empiezan a escuchar este espacio para mí muy hermoso. Hoy tenemos a una persona muy especial, Laura Nasi. Muy bienvenida, Laura, gracias por aceptar la invitación. Y te propongo que hay mucha gente que sí te conoce, pero sí me gustaría que te presentes a esta gente que hoy está escuchando. Bueno, muchas gracias, Luna. Siempre es un placer intercambiar con vos. Muchas gracias por esta invitación. A ver, soy una mujer que está en la búsqueda en la vida. Eso es como más me defino, una buscadora, es como más me defino estos días. Y en esa búsqueda he recorrido varios ambientes. Bueno, me recibí de médica, soy oncóloga y ya hace más de 10 años que trabajo de una manera integrativa, no enfocando tanto en la enfermedad, sino en la persona, ¿no? Y tratando de ayudar a las personas a volver a ese equilibrio perdido, como digo en mi libro. Y bueno, y seguí incursionando también en ámbitos más sutiles, ¿no? Que tienen que ver con nuestro cuerpo energético. Soy astróloga, practico varias disciplinas que tienen que ver justamente con esto del cuerpo energético y doy talleres sobre eso. Entonces es como que la palabra médica me queda como acotada, y últimamente digo, bueno, soy médica integrativa, algunos dicen médica holística. Yo casi me estoy definiendo como, o me han definido, ¿no? Como mujer medicina, que me encanta esa frase, ¿no? Ese rótulo. Me encantó, Como, me encantó eso, que apareciera esa palabra, ¿no? Como uniendo esto que te queda acotado, porque la medicina tradicional llega hasta un punto, y vos la conocés a fondo porque sos médica, pero que hay algo que yo sentí al escucharte y mirar todo lo que haces, y desde que nos conocimos hace muchos años siempre tuviste esta actitud, pero hay una manera de posicionarse frente a la enfermedad o la posible limitación de una enfermedad compleja, como en este caso es el cáncer, una actitud mucho más humana. Esto es lo que yo siento, o sea que me parece que ese nombre está muy bien. sí, y también a mí lo que me evoca es como algo de esa sabiduría femenina, de saber cuidar y de saber estar ahí para un otro, ¿no? Que está haciendo su camino de sanación, y me parece que eso es algo muy propio de nuestra energía femenina, seamos hombres o mujeres. Entonces también esto de mujer medicina me hace pensar en esa hermandad, en eso que compartimos, en esta red de buscadores para una vida mejor, una medicina mejor, ¿no? Por eso también es como eso, me lleva a sintonizar más en una hermandad. Si bien respeto que el hecho de ser médica y tener toda la formación de médica me da también como un panorama mucho más amplio y me ayuda a discernir y a seleccionar qué puede ser, ¿no? Qué puede servir o qué puede ayudar a cada persona de una forma más completa, diría, de alguna forma, pero hay algo de esa sabiduría femenina que está emergiendo que me gusta pensarlo como en red, ¿no? Qué maravilla lo que decís, porque de alguna manera además, qué importante, me encanta cuando puedo hablar con médicos que ya, bueno, pues hace mucho ya que estás caminando de esta forma, pero me parece tan maravilloso porque lo que venimos escuchando hace muchos años, con todo lo maravilloso que tiene la medicina tradicional, por supuesto, y lo importante que es en la enfermedad, pero qué maravilla esta posibilidad de integrar y de este lugar más parejo que planteas con el paciente, donde el paciente además tiene la propia autoridad sobre su cuerpo y de escucharte, de aceptar o no qué quiere hacer. Yo me acuerdo cuando tuve un problema en los ojos, yo
siempre tuve una miopía muy alta y tuve un problema muy serio. En un momento el especialista en retina, un genio, un personaje maravilloso, pero me decía, me hacía unos planteos, yo en un momento le digo, vengo hace 50 años caminando con estos ojos, o sea, son mis ojos, o sea, por lo menos escúchame, o sea, no son tus ojos. Me parece que este lugar del que está en un estado de absoluta vulnerabilidad frente a un diagnóstico complejo, me parece que es fundamental, porque vos lo decís muy bien en una de tus charlas, que no todas las curaciones, sanaciones, volver al equilibrio es igual para todos. Entonces esto de escuchar la propia lógica de eso que llamamos enfermedad o síntoma que nos está viniendo a decir algo, no es igual para cualquiera. Y ahí iba a preguntarte, antes de meternos, porque me aparecen un montón de preguntas, antes de meternos ahí, preguntarle a Laura, ¿qué fue lo que te llevó a ser una médica oncóloga? ¿Qué fue por qué decidiste eso? Mira, yo tengo el recuerdo de cuando era adolescente, de haber visto la tapa de una revista de Scientific American con una célula cancerosa. Y yo no sé cuál habrá sido, qué es lo que habré leído, o cuál habrá sido el intercambio que he tenido acerca de este artículo, pero yo creo que ya quería ser oncóloga antes de decidir de ser médica. Y había algo de eso de, bueno, una congruencia de factores, bueno, el deseo de ayudar, de ser útil, de servir a la humanidad, y también el desafío de algo difícil, de algo que necesitara mucha atención, mucho foco, mucha dedicación. Y bueno, sí, en ese momento tuve una bisabuela que falleció de leucemia. Anda a saber cómo eso también me afectó, ¿no? Y ver a alguien que por suerte, como era ya de mayor edad, nunca recibió un tratamiento demasiado agresivo y se la acompañó hasta que falleciera y fue muy propicio para ella. Así que no sé qué es lo que habré pensado en ese momento, pero me acuerdo de la decisión de ser oncóloga antes de ser médica. Todo lo que te puedo compartir. Algo estaba decidido, claramente decidido. Claro, pues me llevaba a pensar que en esto, ¿no? Que es un camino difícil, que por momentos se puede tornar muy solitario, porque me imagino que a la larga siento que todos los desafíos fuertes de la vida que nos confrontan, por eso algo del lado B de esta serie de charlas tiene que ver con eso, con lo que nos cuesta hablar, con lo que se nos hace difícil y no queremos ni mirar, ¿no? Y me parece que la palabra cáncer por ahí ahora no tanto, pero antes era una especie de mala palabra, era innombrable, ¿no? Entonces digo, realmente te metiste en un lugar que necesita obviamente mucho acompañamiento y dedicación, y ahí es donde por ahí las personas, más en este frenesí en el que vivimos, como si cada vez hubiera menos predisposición a eso que nos propone, y no hablo solo del cáncer, sino tiempo, presencia, espacio, silencio, ir más lento. Todo lo que propone otro ritmo, ¿sí? Yo siento como que cada vez cuesta más la disposición y me revelo totalmente ante eso, en el sentido de yo tomar una actitud que no pienso desistir, digamos, de esos espacios, porque la vida es un movimiento entre fuerzas que necesitan esos espacios. Por eso se hacen llamar, bueno, ponele cáncer, ¿no? También hay otras maneras. No sé qué pensás vos de esto. Sí, pienso que esto que vos evocás, que es ese movimiento de la vida, que justamente eso es lo que hace que un ser esté vital, ¿no? Digamos, esos movimientos de expansión y contracción, ¿no? De apertura y de meterse para adentro, de ruido y de silencio, ¿no? Todo eso estoy haciendo con las manos, hablo mucho con las manos, yo estoy haciendo ese movimiento, ¿no? Ritmo, Eh, ritmo. de ese ritmo, ¿no? De expansión y contracción que lo vemos en todo en la naturaleza, no solo en nuestro corazoncito que está
latiendo, expandiéndose y contrayéndose en nuestros pulmones, pero también en las flores que se abren durante el día y se cierran durante la noche, en las galaxias que se expanden y se contraen, digamos, a diferentes niveles vemos este ritmo, ¿no? Y muchas veces esta identificación del hombre como máquina nos hace vivir como si tuviésemos que estar todo el tiempo expandidos y para afuera, y hemos perdido esto que vos decís, ¿no? Y sí, la vida nos va llevando de alguna forma a que volvamos a esos momentos de para adentro, de silencio, de contemplación, ¿no? Y creo que es muy importante en el camino de sanación. Creo que, por ejemplo, creo que uno de los aportes que yo puedo hacer en la medicina es simplemente esa escucha durante 2 horas al paciente que tengo la primera vez, y que digamos, lo que ofrezco es darle la posibilidad al otro de un espacio solamente para él o para ella, ¿no? De atención plena, donde él o ella también puede justamente escucharse, ¿no? Recordar, conectar, sentir y volver a empezar a hilar de otra manera, ¿no? Y eso es algo que es recordar, porque lo tenemos innato dentro nuestro, ¿no? Y de pronto decir, wow, qué bien que me hizo, ¿no? Poder, y cómo me acordé de esto, de poder hablar de esto, y cómo me acordé de esto y esto, y es solo ese espacio y ese tiempo, ¿no? Lo que vos haces es ser un cuenco, ¿sí? Un cuenco amoroso, principio femenino, cuenco amoroso, para que el otro encuentre otra vez como el hilo conductor de esa lógica, ¿no? Y pensaba, se me venía una imagen con respecto al cáncer. Vos me dirás si esto lo asocié, porque fue algo que hice un clic en un momento. Yo soy astróloga, igual que vos, así que compartimos ese idioma también. Yo iba en un subte leyendo a Caruti, apasionada leyendo a Caruti en un tiempo, y el subte lleno, repleto, pero repleto, así que no había ni un espacio. Se para el subte, empieza a quedar parado, entonces no se sabía qué pasaba, hasta que nos dicen que alguien había intentado robar y que estaban esperando a la policía. Entonces, en ese momento, y seguíamos esperando, el subte parado, en ese momento tuve como un insight de una sola persona, por una decisión, ¿no? Que se le ocurrió o necesitó, lo que sea, tiene un acto que condiciona la vida de todos los que iban, que eran un montón, todo el subte lleno. A ver, el que pierde la presencial, la que pierde el que llega tarde, no me sale la palabra ahora, el presentismo, el que tenía que llegar a toda esa gente por ese que actuó de esa manera. Te juro, en ese momento fue como un insight, y yo pensé también en determinadas enfermedades, pensaba porque las células del cáncer por ahí son poquitas, pero empiezan a tomar a todas las demás. Entonces digo, ese ejemplo de uno actuando y condicionando a un montón, y que eso tiene un peso enorme, mucho más que todo lo de los... Y en un momento pensé eso, en el tema del cáncer. En realidad, ¿qué es el cáncer? En realidad, ¿de qué se trata desde lo médico y desde tu experiencia de acompañar tanto tiempo? El cáncer para mí claramente en muchos casos creo que no se puede generalizar, como en medicina en general no se puede generalizar, ¿no? Digamos, el cáncer es una manifestación, pero podemos llegar a esa manifestación por diferentes caminos. No quiere decir que todos llegan al cáncer por el mismo camino, pero claramente para mí hay algo de una manifestación del cuerpo como un gran llamado de atención diciendo así no podemos seguir, ¿no? Entonces de alguna forma como, y estoy hablando del cáncer, digamos, el reciente diagnóstico de cáncer. Claro que a veces el llamado no es escuchado, el cáncer sigue avanzando y ya cuando se hace el diagnóstico está muy avanzado y ya es
es más difícil verlo como un gran llamado de atención. Digamos, siempre se puede mirar como un gran llamado de atención, pero si es algo que nos viene llamando la atención hace mucho tiempo y lo dejamos estar, y bueno, va a ser más difícil, digamos, poder, no sé, lidiar con la situación, ¿no? En general. Pero a mí hay una imagen que siempre me quedó, o sea, sí el cáncer como una manifestación de un desequilibrio. Y de un desequilibrio que no es que vino desde el mes pasado, que porque me divorcié me apareció el cáncer. En realidad el trauma reciente es solo la gotita que hace colmar el vaso, ¿no? Esto viene de antes, ¿no? Y también, digamos, es una confluencia de factores. De nuevo, no es que me echaron del trabajo, entonces me agarró cáncer, porque si no, cada uno que pasó algún trauma tendría que tener cáncer. Pensemos en la gente que va a la guerra, tendrían que tener todos cáncer. No, es una confluencia de factores, entre los cuales hay factores físicos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, en cómo me nutro, en cómo duermo, en cómo si hago ejercicio o no. Factores emocionales súper importantes, ¿no? De cómo lidiamos con esas emociones y cómo las hacemos fluir o no por nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo han quedado emociones y situaciones emocionales de alta intensidad que han quedado enquistadas en nuestros cuerpos porque no hemos podido metabolizarlas, ¿no? Esto es lo que llamamos trauma, son esas situaciones de alta intensidad que no pudimos elaborar en ese momento. Y sí también tiene que ver con, digamos, el lugar que ocupamos dentro de una manada o dentro de un grupo, que es todo ese árbol familiar y ese contexto social en el que estamos. O sea, todo tiene que ver, no es algo aislado. Pero hay otra imagen que me gusta del cáncer, de pensar, y tiene que ver con la biología, en cómo se manifiestan otros seres, como las bacterias, por ejemplo, que cuando las ponemos en un ambiente inhóspito, empiezan a generar mutaciones. Hay lo que se llama una hipermutación para poder generar bacterias que puedan sobrevivir a ese ambiente. Por ejemplo, si las cultivamos, si esas bacterias no saben nutrirse de azúcar y las cultivamos con pocos nutrientes y solamente azúcar, van a desarrollar una mutación hasta que puedan nutrirse de azúcar. Es como una gran sobreadaptación para poder vivir en un ambiente que no es el natural o el propicio. Y eso también me hace mucho pensar en el cáncer, porque cuántas veces estamos viviendo vidas que son de una enorme sobreadaptación a todo nivel, al ritmo de vida que estamos llevando, a tolerar situaciones de contaminación ambiental, lumínica, sonora, de agresión, de falta de soporte. Bueno, cuántas necesidades básicas que tenemos como humanos que no están satisfechas y sin embargo seguimos insistiendo en forjar una vida que tiene poco de saludable, ¿no? Entonces, hay algo de, bueno, ¿será que parte de nuestro cuerpo dice, bueno, a ver cómo podemos sobrevivir a este ambiente, ¿no? Y muchas veces esa mirada lo que da es, bueno, empezar a plantearse cómo estoy viviendo, cuáles son las cosas que me hacen bien y cuáles son las cosas que no me hacen bien, que me hacen sentir mal, que me quitan la energía, ¿no? Y empezar a discernir y empezar a elegir lo que sí me hace bien, lo que sí le hace bien a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, ¿no? A mi ser como ser sociable, y empezar a alejarnos, ¿no? de aquellas situaciones, experiencias, personas que no nos hacen bien, alejarnos o aprender a lidiar de forma diferente, ¿no? Pero no dejarnos consumir en el intento. Sí, me parece que es como una especie de lucha de fuerzas, ¿no? Por momentos se transforma en una lucha de fuerzas, donde el cuerpo, de pronto, su sistema de defensas falla, entre comillas, ¿no? Frente a algo que además a mí me parece muy impactante lo que hace la célula del cáncer, ¿no? Y cómo va invadiendo y cambiando la información, o sea, eso está, a mí me parece que meterse en esa lógica y que la persona pueda de pronto hacer estos cambios que vos proponés, que me parece, empezando, ahora te iba a preguntar específicamente por la alimentación, pero que me parece que es un punto crucial en cómo estamos comiendo, digamos, pero cuando la persona decide, bueno, cambiar sus hábitos y optar por
¿por qué no empezar a poner acento en lo que me hace bien? Cuando a veces cuesta un montón dejar, hay algo del ser humano que tiende automáticamente hacia cosas, es como cierta pulsión. No me voy a poner a hablar ni de Freud, ni de Jung, ni todas esas teorías, pero sí que hay algo naturalmente que tiende a veces a algo más autodestructivo, ¿no? Entonces me parece que todo el trabajo que vos proponés es como todo un encuentro con otra respuesta a esta fuerza, ¿no? Sí, a ver, para no hablar, digamos, en el aire, ¿no? Digo, fisiológicamente ya está comprobado. A ver, el sistema inmune, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de detectar células mutadas, células normales que se están convirtiendo en células cancerosas, y hay ciertos mecanismos de reparación de esas células, reparación del ADN, y si esas células no se pueden reparar, el sistema inmune tiene un mecanismo de lo que se llama inmunidad celular, que yo siempre lo describo como ese Pac-Man. Los que somos de cierta edad podemos acordarnos de ese jueguito, ¿no?, que va comiendo las pelotitas. Entonces tenemos esas células T citotóxicas, esos natural killers, que son células del sistema inmune que van y pueden eliminar las células que ya no sirven, ¿no? El tema es que para que el sistema inmune pueda decidir qué tipo de respuesta dar a ciertas situaciones. No es lo mismo la respuesta inmune que el sistema inmune da, por ejemplo, a una infección bacteriana, a una angina, que a una célula de cáncer o a una invasión viral. Son tipos de respuesta diferentes. Entonces, para que el sistema inmune pueda discernir y ver qué tipo de respuesta inmune es la más apropiada para cada situación, necesita que dentro nuestro estemos en equilibrio, Ahí está. porque es la única forma que puede funcionar bien. Y lo que sucede es que nuestros hábitos de vida están haciendo que vivamos en esa carrera hacia no sabemos dónde, ¿no? Pero siempre corriendo y siempre estresados, o siempre estresados por las demandas externas o también por nuestras propias autoexigencias y culpas y no quedarnos atrás o no ser diferentes a los demás, y entonces exigirnos como si fuésemos máquinas. Y en ese momento el sistema inmune, si detecta que estamos en situación de supervivencia, lo que hace es activa todos los mecanismos de inflamación, que son excelentes mecanismos, por ejemplo, para cuando tengo un corte, tengo una herida de guerra, una herida de un animal. La inflamación es un mecanismo excelente para poder llevarse, la zona se pone hinchada, roja, caliente, porque el sistema inmune manda todas sus defensas ahí para poder limpiar las bacterias y poder cicatrizar la herida, ¿no? Y esa es una excelente respuesta para ese tipo de agresión, pero no es la mejor respuesta para una célula cancerosa. Es más, la inflamación podría promover el crecimiento de la célula cancerosa. Entonces, claramente hay algo que podemos hacer desde nuestro estilo de vida en tratar de estar en equilibrio interno para que el sistema inmune pueda decidir si responde con inflamación o si responde con el Pac-Man, con esa inmunidad celular. O sea, lo que vos Para poder dar la mejor perdón, respuesta a la agresión definida, ¿no? lo que pensaba es que justamente cuando está hiperexigido el sistema inmune, no puede responder de una manera como lo haría si está bien, como que no puede responder de una buena manera a una forma o a la otra. Y en esto vos haces hincapié en este sentido de cambiar de forma de vida, de escuchar lo que produce que el sistema inmune pueda responder bien. ¿Sí? O Totalmente. sea, Totalmente. está clarísimo, me parecía que importante que además los pacientes puedan escuchar, porque vos lo explicás con una claridad y una simpleza. Me parece muy importante conocer eso de nuestro cuerpo, cómo funciona, ¿no?, esta reacción. Y yo pensaba en uno de los componentes que me parece a mí desde afuera como más importante, que es la alimentación. Pensaba que la alimentación, cuando empezás a investigar los componentes de lo que comemos, supuestamente si vos comprás comida así de lo que supuestamente se come sin chequear nada, no tiene nada de alimento. O sea, hay un montón de
que se venden como alimento que no son alimento. Entonces digo, ahí es como que empezar a enterarse de lo que comemos o de lo que incorporamos. El alimento, una parte, incorporamos un montón de cosas, pero ponele, empezar por el alimento ya me parece un montón. Me parece pilar, no sé cómo lo pensás vos o cómo lo contás. Sí, sí, totalmente. A ver, esto que vos decís, lo que nosotros llamamos alimento en nuestro mundo occidental, y hago hincapié en esto occidental porque también esa forma de vida de la que estamos hablando tiene mucho que ver con Occidente, no es lo mismo en Oriente, y de hecho la incidencia de cáncer es mucho mayor en Occidente o en los países que viven de forma occidental que oriental. Esto que nosotros llamamos alimentos, que vamos al supermercado y que encontramos en cajas y en botellas y en todo tipo de packaging, muchas veces no son alimentos, son productos de una industria alimenticia que quiere producir productos que sean vendibles, adictivos, etcétera, etcétera, y que nada tienen de nutritivo. Son productos para la venta, digamos. Eso está clarísimo cuando vemos esos productos hiperprocesados que leemos en la etiqueta y que tienen un montón de aditivos y colorantes y conservantes. No tiene nada de nutritivo. Yo tenía un jefe en Nueva York donde entrené toda la parte de oncología que nos decía siempre, si las galletitas fuesen buenas, crecerían de un árbol. Dice, o sea, anda a una alimentación que sea lo más natural posible, porque la naturaleza nos está proveyendo de los alimentos, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho después en nuestras industrias y todo, y nos hemos alejado mucho del valor nutritivo de los alimentos que nos da la naturaleza, ¿no? Se vuelve algo absolutamente adictivo además, es como que algo que es totalmente adictivo todo lo que tenga que ver con la alimentación. ¿No? Es que hay toda una en la industria alimenticia, no voy a decir que toda la industria alimenticia es mala, porque no podríamos tener aceite de oliva en nuestras casas si no hubiese una industria alimenticia que presionara las olivas y no las aceitunas y nos diera aceite de oliva. Yo estoy hablando de los ultraprocesados, de esas galletitas o de esos yogures que tienen un montón de colores y que es súper es artificial, ¿no? Y hay toda una línea de marketing que saben hasta qué color es más apetito, ¿no? Por ejemplo, hay unas galletitas que tienen ese contraste en el color más oscuro con la cremita más blanca, el tamaño, la rugosidad, los colores, lo que le ponen, los aditivos que le ponen para que sea adictivo, ¿no? Los aditivos para que sea adictivo, ¿no? Eso está todo estudiado, entonces son productos para la venta, son con intención de vender y de hacer dinero, no de nutrir a la gente. Y lo otro que me gustaría recalcar, que yo últimamente el año pasado es como que empecé a pensar en la alimentación como, a ver, en esto de vivir el día a día, estamos en continuo intercambio de energía y de información con nuestro entorno, con las personas, ¿no? Y empezar a pensar en el alimento como información, porque hoy por hoy sabemos que si comemos alimentos saludables, van a respetar bien la pared del intestino y la mayor parte del sistema inmune está justamente rodeando al intestino. Entonces, si yo como bien, le voy a estar diciendo al intestino, estamos todos bien, el sistema inmune que está alrededor va a decir, estamos tranquilos, puedo decidir qué tipo de respuesta inmune dar, ¿sí? Si yo como comida chatarra, súper procesada, con todos esos aditivos, eso va a irritar las paredes del intestino y va a irritar, a inflamar a ese sistema inmune que va a responder con inflamación, no con inmunidad celular, ¿no? Va a estar súper exigido, como vos explicaste así en supervivencia, y va a tapar los baches, lo mínimo y necesario. Entonces, como cada comida que comemos, le estamos dando cierta información al cuerpo y a ese segundo cerebro que está en nuestro abdomen y que desde ahí va a generar hormonas, sustancias de inmunidad, sustancias mensajeros químicos, todo de acuerdo a la información que haya recibido a través de la comida. Entonces pensarlo también como que va más allá de solamente nutrirnos, ¿no? Totalmente. Y ahí Laura pensaba
en vos con tus pacientes y con esta información tan clara que das, que me parece una maravilla. Yo digo que la persona que se encuentra con un diagnóstico complejo tiene que hacer un desandar, no es solo me voy a curar de tal cosa, que obviamente es lo que la persona quiere, tiene que desandar un camino que creyó que era, porque uno se cree que va y compra, entonces, bueno, yo hace muchos años, muchísimos años que decidí desandar el camino de lo que nos dicen que deberíamos comer, pero digo, desandar los hábitos, las adicciones a esos alimentos, animarse a mirar las etiquetas y decir, ¿sabés qué? Esto que me encanta, y no, ¿sabés qué? No puedo comer azúcar todos los días a este nivel, o sea, hay que volver a encontrarse y rearmarse desde otro lugar, ¿no? Es como, y esto que vos proponés, que a mí me parece súper interesante, de los diferentes talleres y abordajes energéticos, emocionales, digo, volver a generar una medicina más preventiva, porque eso es un poco, digo, con todos los talleres y las actividades que vos estás compartiendo e integrando, es apuntar más, no solo a curarnos, esto de curarse es cuidarse, me encantó, sino a prevenir, ¿no? Porque... Y en medicina si hablamos de una prevención primaria, una prevención secundaria. Una prevención primaria sería prevenir cualquier diagnóstico, digamos. Pero también podemos prevenir, aunque hayamos tenido un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, si se detectó tempranamente, podemos lograr lo que se llama una prevención secundaria, o sea, prevenir o que ese cáncer vuelva o que venga o que aparezca otro cáncer, ¿no? Entonces, la prevención en ese sentido no es solamente para los que nunca tuvieron un diagnóstico, sino prevenir o prevenir digamos, la misma enfermedad que puede estar activa, prevenir. Hoy se sabe que haciendo cambios de hábitos, bajando de peso, comiendo bien, haciendo ejercicio y meditando, se cambia la agresividad del tumor. Hay un estudio hecho en cáncer de próstata donde se vio con una biopsia el tipo de agresividad del tumor y invitaron a esos hombres a tener durante 3 meses una dieta saludable, bajar de peso, hacer ejercicio, meditar, volvieron a biopsiar y vieron que cambia la agresividad del tumor. O sea, cambiando nuestros hábitos, cambia el medio interno y cambia la forma en que ese sistema inmune va a poder detectar esas células y eliminarlas o empezar a eliminarlas, y cambia la agresividad del tumor. Se sabe que cuando hay un ambiente inflamado que viene sustancialmente por una mala alimentación, pero también por toda una vida de estrés, ¿no? y alteración del microbioma, digamos, de todas esas bacterias que tenemos dentro de nuestro intestino. Se sabe que cuando hay un ambiente inflamado, las células cancerosas crecen más rápido, tienen más tendencia a producir metástasis, así a hacer semilla, a sembrarse a distancia, y tienen características más agresivas. O sea que claramente viviendo una vida más desinflamada, ¿no? Con una mejor alimentación, con ejercicio. El ejercicio es medicación en oncología. Fundamental. Es fundamental, y es no solamente para la parte cardiovascular y para mantener un buen peso, pero es fundamental para hacer todo ese equilibrio emocional. ¿Cuántas veces tenemos una bronca adentro, ¿no? Y vamos a pegarle un poco a la pelota y salimos renovados, ¿no? Ya sea para el tenis, el fútbol, a lo que sea, y salimos renovados. Entonces, el ejercicio como medicación, ¿sí? El dormir bien como medicación, ¿no? Y mantener, y bueno, yo siempre doy esta imagen del tenista que me parece muy, muy, muy gráfica, ¿no? Si uno dice, bueno, tuve un diagnóstico o no, pero quiero prevenir y quiero... Es como un jugador de tenis que dice, bueno, yo quiero salir a la cancha y quiero participar en torneos y hacer unas buenas jugadas, ¿no? Y bueno, esto es como una persona que quiere salir a la vida y mantenerse saludable y poder lidiar con las cosas diarias, pero mantenerse en salud. Bueno, lo mismo, igual que ese jugador de tenis, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos un autocuidado que nos lleve a estar en buen peso, alimentarnos bien. Ese jugador de tenis necesita alimentarse bien, estar en buen peso, necesita ejercitar todos los días para estar entrenado, entrenada, y necesita, hoy por hoy se sabe que los
los jugadores, los deportistas profesionales necesitan enfocar la mente, ¿no? Porque si están distraídos pueden estar en súper forma física, pero no. Entonces, eso es como la base del autocuidado, ¿no? Meditación, ejercicio, alimentación, mantener un buen peso. Y después, cuando vas a una clase de tenis, el profesor te dice, bueno, pegale con la derecha y volvé al centro. Pegale un revés, volvé al centro. Siempre esa cuestión de volver al equilibrio. Entonces, si la vida me manda una pelota, bueno, no sé, tengo que salir hoy a hacer un trabajo extra, o la vida me está pidiendo una demanda extra, bueno, lo hago, pero después compenso, vuelvo a casa y me tomo un tiempo tranquilo, me tomo un té antes de empezar con todas las cosas ¿no? Del Perfecto, hogar. está clarísimo, Y, Lau. Eso, y solo para terminar, ese jugador va a necesitar un coach, un profesor que le enseñe ciertas técnicas para poder lidiar con las pelotas difíciles. Si la vida nos manda un ser amado que está enfermo, una situación de que me echaron del trabajo, etcétera, etcétera, voy a tener que tener herramientas para poder lidiar mejor con esas pelotas, porque si no, la segunda pelota ya me caigo y me enfermo, no hay ¿no? resto, Entonces, no hay resto. Claro, no hay no hay resto. resto. Totalmente. Ahora, esto que me parece clarísimo, comparto totalmente, está muy claro cómo lo explicaste todo, Lau. Te quería preguntar tu experiencia como para darnos estos momentos de ir cerrando. Digo, pero ¿qué, tu experiencia con los grupos de personas, así cuando esto de los grupos que también contienen, sostienen y de pronto me parece que son realmente el trabajo grupal de acompañamiento en una situación así. ¿Cuál es tu experiencia con este tema? Mira, yo estuve muchos años con ganas de empezar grupos y no me animaba a empezar porque en la literatura se sabe que, por lo menos en los primeros grupos de mujeres con cáncer de mama, hubo un terapeuta que empezó a hacer sesiones grupales y que reportó que sus pacientes tenían menos recidivas, que vivían más tiempo, y bueno, fue todo un boom. Esto ya fue en los años 80, 90, ¿no? Y después muchos otros quisieron seguirlo y se vieron que los resultados no eran tan buenos, e incluso a veces la gente andaba peor. Entonces lo que se vio es que es muy importante en el grupo ver cuál es la intención del grupo y cómo es la dinámica, porque el grupo también puede llevar a que si hay alguno que, digamos, que está más anclado en una actitud de victimización y de llamar la atención con el tema de ser víctima, etcétera, puede empezar a espiralar, digamos, el grupo para abajo, ¿no? Es Y eso hace que la importante gente... esto que traes, Bueno, perdón que te corte, pero la fascinación con la victimización, lo que puede traer, arrastrar a los demás. Qué fuerte. es una forma de vampirizar energéticamente a las demás personas, consciente o inconscientemente. Esto hay una psiquiatra americana que habla muy bien de los vampiros energéticos, y las víctimas son una de ellas. O sea, el mecanismo de víctima es un mecanismo que tenemos incorporado que es muy útil, porque cuando estamos en dolor o en sufriendo, es una forma de poder abrirnos a la ayuda de los demás. Pero el Total. tema es cuando nos quedamos anclados ahí, ¿no? Cuando nos quedamos fijados en eso. Entonces, el tema de los grupos es muy importante quién lo lidera, en el sentido qué dinámicas se establecen, ¿no? Yo, por ejemplo, basado en experiencias que tuve en Estados Unidos, siempre al principio nos ponemos de acuerdo en ciertas pautas de convivencia, ¿no? Como ciertas cuestiones de respeto, de no invadir a los otros, el tema de, bueno, por ejemplo, en los grupos que yo lidero, el tema de que, bueno, si yo veo que alguien está ocupando demasiado tiempo, o no, como demasiado espacio, y que no deja de espacios al otro, poner ciertas reglas, ciertos límites, para hacer que la dinámica sea útil para todos, ¿no? Ahora, cuando los grupos funcionan, son fantásticos. Totalmente. Yo en la pandemia he tenido grupos muy numerosos, y, y aún así virtualmente, lo que se llama esa sabiduría colectiva, esa inteligencia colectiva, que puede aparecer, que la respuesta para una persona puede aparecer del otro lado del mundo con otra persona que, ¿no?
o la pregunta que uno necesitaba saber la hace otra persona que se animó a preguntar, pues yo no me animaba a preguntar, bueno, entonces lo preguntó otra. Bueno, esa inteligencia colectiva es riquísima. Maravilloso. Y eso a mí me encanta sentir como esto que vos decías, ¿no? De proveer ese cuenco, un cuenco amoroso, cuidado, con ciertas reglas, pautas de convivencia, y estar abierto a lo que vaya sucediendo en ese grupo, porque muchas veces me ha pasado, bueno, vos que sos astróloga, me ha pasado el año pasado en uno de los grupos una señora amorosa de Mendoza que es muy pisciana, pero tan pisciana que en un momento, en un ejercicio que tenían que describir una imagen, ella empezó describiendo la imagen como si fuese externa a ella y terminó hablando en primera persona como si ella fuese la mujer que estaba en la imagen. O sea, una cosa súper pisciana, ¿no? De no Se tener fundió voces con y el de todo. fundirse con... Sí. Entonces yo ahí ya ni necesité explicar lo que es Piscis, en ese momento estábamos viendo las energías, porque fue tan gráfico, ¿no? Y eso además fue muy gráfico para otros, para decir, claro, mi hermano es así, o mi pareja es así, o a mi hijo no lo entiendo, pero claro, se queda colgado ¿no? y se funde con los demás, y bueno. Y entonces es una riqueza que yo no hubiese podido pensar un ejemplo tan gráfico para alguien que se funde con Maravilloso, todo, ¿no? Y, maravilloso. y está bueno estar abierto a que eso suceda, ¿no? Tenés que estar muy atento para ver cómo vas, digamos, haciendo circular esa información, ¿no? De una manera saludable y con la intención que uno puso al principio del Sí, grupo, del taller. me parece maravilloso esto que traes, Lau, esto de que en los grupos nos dan cuenta de que todos estamos conectados y que alguien trae la información desde otro lado, y esto de empezarnos a darnos cuenta de la interconexión permanente que hay, me parece hermoso, hermoso el trabajo, Lau, que estás haciendo. No te vamos porque sé que en un ratito Laura tiene un vivo, así que podría estar un montón de tiempo más. Laura, te agradecemos un montón, estuvo muy claro, toda la info, creo que le va a servir a mucha gente. Agradecer tu tiempo y la tarea hermosa que estás haciendo, hace mucho tiempo, pero cada vez se va como floreciendo más. Así Bueno, que muchas gracias, Luna, la verdad que es un placer siempre charlar con vos y también eso, sentir esa apertura y esa apertura a que se dé este dinamismo, ¿no? Porque digo, esto que surgió ahora es vincular, es de este encuentro que tuvimos y que fuimos entre las dos entrelazando, ¿no? exacto. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias de corazón, Lau.